Muy bienvenidos a un nuevo encuentro en Libertad, un nuevo encuentro en Libertad Digital en el que queremos aprender un poquito más de cómo poder realizar nuestro trabajo de una manera segura, y lo vamos a hacer en un debate interesantísimo que les hemos preparado para hablar de teletrabajo y ciberseguridad. Seguro que muchos de los que nos están siguiendo en este momento, que están viendo este desayuno informativo, mesa redonda, llámenlo ustedes como quieran, encuentro online en este caso, pues lo estarán haciendo a través de un ordenador que quizás sea el personal, aunque lo estén utilizando para trabajar desde casa. Puede ser que lo hagan desde sus casas a través de sus redes Wi-Fi y que tengan estas redes Wi-Fi abiertas sin ningún tipo de seguridad. Y ya les adelanto que si este es el caso, están incumpliendo dos normas básicas de seguridad para garantizar que el teletrabajo se desarrolla de una manera segura y que no ponga en riesgo ni sus intereses personales ni tampoco los de la empresa para los que trabajan. Teletrabajo y ciberseguridad, como decía, es el título de esta mesa redonda, de este debate en el que, como siempre hacemos en Libertad Digital, tratamos de acompañarnos de los mejores, de los que más saben de esta materia. Y una materia en la que, por dificultades técnicas que pueda parecer que tiene a la hora de entender exactamente qué tenemos que hacer, al final es todo mucho más sencillo y es muy fácil de entender cuando nos lo explica gente como el director general de Tecteco Security System, Alfonso Arbaiza. Un placer saludarte, Alfonso, ¿cómo estás? Mucho gusto, Luis Fernando, encantado, un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos y por impulsar este debate desde Tecteco. Creo que muy necesario, y creo que también así lo siente David Muñiz, responsable de ciberseguridad de Talgo. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bienvenido a este debate online, a este desayuno informativo, mesa redonda, llamémoslo como queramos, en el que vamos a hablar de ciberseguridad también con uno que sabe muchísimo, que es don Javier Núñez, director técnico de Zaltor. ¿Qué tal, Javier? Muy bienvenido. Buenos días, un placer estar con vosotros y compartir un ratito de la mañana. Bueno, el placer es mío absolutamente, porque como os confesaba antes de empezar a grabar esta mesa redonda, este debate, no soy de esas personas que más habilidad tienen a la hora de manejar aspectos técnicos e informáticos. De ciberseguridad sé lo que me enseña Alfonso en sus artículos en Libertad Digital o en otras mesas redondas que ya hemos hecho, pero reconozco que es un asunto fundamental y del que espero y deseo aprender tanto como aprendan todos nuestros oyentes. Os contaba que vamos a estructurar, si os parece, este debate en tres fases. La primera de ellas es que nos deis el susto. Vamos, si os parece, a contar cuáles son los principales problemas que estáis detectando en el teletrabajo. Todos sabemos que con la pandemia somos muchos los que hemos tenido que desarrollar nuestra actividad profesional desde nuestras casas. Todo aquel que ha podido hacerlo, lo ha hecho. Todo aquel que técnicamente, aunque con dificultades, ha sido posible, lo ha tenido que hacer. Y esto ha obligado a ponerse las pilas a muchas empresas y a tener que adaptarse a un sistema para el que muchos no estaban preparados. Entonces, pongámonos en el espejo de la realidad, veamos y contadnos qué es lo que exactamente estamos haciendo mal, cuáles son los principales errores que habéis detectado y cuáles son las principales fallas de seguridad que estamos cometiendo cuando teletrabajamos desde nuestras casas. Alfonso, si te parece, abres tú el debate y luego sí os pido dinamismo. Yo, si veo que hay mucho guirigay, pondré orden, pero en principio podéis interrumpiros si queréis, siempre con educación, que sé que es como lo vais a hacer. Alfonso, sí. Gracias, Luis. Mira, vamos a ver, yo creo que el principal problema es que hemos querido trasladar la necesidad que tenemos en una empresa a nuestra casa, ¿vale? Y eso es imposible. Es decir, las empresas están muy cualificadas y bastante preparadas para ofrecer seguridad en el entorno de trabajo. Es decir, tienen sus dispositivos de firewall, sus accesos, sus claves de acceso, sus dominios, sus servidores verdaderamente seguros, actualizan periódicamente los dispositivos, es decir, no tienen antivirus, tienen personal, como es el caso de David, o en grandes empresas o en pequeñas, donde les asesoran y les ayudan, pero de repente nos hemos encontrado que todo eso que hacíamos antes en una oficina, protegidos por un paraguas de ciberseguridad, tenemos que hacerlo desde casa. Y yo entiendo que luego explicará también seguro David los problemas que eso acarrea, que son muchos, porque en un momento dado pasas así rápidamente de tener que estar trabajando en una oficina a mandar a una persona a su casa con un ordenador
y a decirle, tío, tienes que seguir trabajando desde casa, ¿no? Y no nos damos cuenta que en casa no estamos preparados. La gente no tiene redes locales en casa cableadas, ni tiene firewalls, ni tiene historias. Tiene un router de un operador que se conecta a Internet y que comparte además con su hijo, con el que viene a cenar y le pide la clave Wi-Fi, con la asistenta que se conecta también a la Wi-Fi. O sea, compartimos dispositivos corporativos, ¿vale?, que nos han dado para trabajar desde casa con dispositivos que no son corporativos, ¿vale? Y sobre todo sobre los que no tenemos control. Es decir, que al final yo creo que un director de informática, un director de ciberseguridad puede mandar a su casa a la gente con una protección bastante compleja, pero verdaderamente no puede saber qué se está conectando. Si yo tengo un iRobot de un aspirador, como tengo yo en mi casa, o tengo una cámara web que vigila a mi bebé, porque tengo un niño pequeño cuando duerme, pues esos dispositivos son incontrolables por los directores de sistemas o por las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal problema que hemos tenido, que todo ese entorno que teníamos seguro bajo un paraguas de la empresa lo hemos trasladado a teletrabajar. Y eso va a generar, o ha generado desde luego, muchísimos inconvenientes. De hecho, no lo digo yo, lo dice Interpol, que está hablando ya de datos preocupantes a la hora de los ataques que se están sufriendo en los hogares a las personas teletrabajando. Lo dicen empresas de prestigio como son Checkpoint, que dice que se han multiplicado por 40 los ataques en los hogares. Es decir, lo están hablando en la Comisión Europea, que dicen que prácticamente entre el 60 y el 75% de los ataques que se producen hoy en día se producen a routers Wi-Fi. O sea, yo creo que hay una serie de síntomas que tenemos que empezar a ver que efectivamente hacen que esto sea una cosa preocupante y que va a ser escalado porque es muy fácil atacar y muy barato. David. Sí, la verdad que Alfonso lo ha descrito muy bien. Yo aquí lo que diría es que hay dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta, y nos da igual el teletrabajo que el trabajo como lo estamos viviendo hasta antes de toda esta situación, ¿no? La primera es el tema de la seguridad en cuanto a qué pasa con los malos, ¿no? Los malos siempre se han aprovechado en el tema de ciberseguridad del sigilo. Al final, cuando una persona, ¿no? Como trabajador de una empresa, como empresa, sino una persona a nivel individual es objeto de algún tipo de ciberataque o algún tipo de fraude y tal, el sigilo es lo que manda, es decir, se entera tarde, eso cuando se entera, porque muchas veces ni tan siquiera es consciente de que ha pasado algo. Y la segunda, muy importante, es que al usuario se le tiene o se le ha tenido muy mimado hasta ahora, ¿no? Entonces, a todos nos ha gustado llegar a la empresa, a la oficina, y que todo funciona a la primera sin ningún tipo de problema. ¿Qué nos pasaba en casa? Que en casa, pues, el dispositivo que te ponía tu operadora de telefonía de internet, pues funcionaba un poquito igual, ¿no? Te gustaba llegar a casa y que todo funcionara de una forma completamente transparente, sin ningún incidente, y cuando se nos apaga el wifi, parece que se acaba el mundo, ¿no? Cuando llegamos al trabajo y no se nos conecta el equipo, empezamos a lanzar trastos contra la gente de informática. Pero la realidad es que tanto esa comodidad que tenemos como el sigilo de los malos están jugando siempre en nuestra contra en estos temas, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de informática y sobre todo de seguridad vivimos en un mundo donde creemos que no pasa nada y cuando algo hace ruido pensamos que es un problema técnico, no que es algún tipo de incidente o de fraude. Con lo cual nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado, ¿no? En ese sentido. Yo entiendo que para la gente hablar, oye, Alfonso, de firewalls, de accesos, estas cosas, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza y más cuando hablamos en nuestra casa, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay que ser conscientes de que el responsable de seguridad de una empresa tiene que intentar apoyar a su gente, tanto en la oficina como fuera de ella, como nos ha pasado ahora. Y digo debe porque la verdad que, por desgracia, no todas las empresas se pueden permitir un equipo de ciberseguridad, ni tan siquiera una persona dedicada a esto, ¿no? Que te pueda asesorar, como decía Alfonso, que te pueda guiar, que pueda, bueno, plantearse cómo estamos de preparados para una situación de confinamiento, de teletrabajo, si tenemos que hacer algo al respecto o si vamos aquí con total libertad y nos estamos exponiendo a cualquier tipo de amenaza. Javier. Bueno, yo estoy de acuerdo con Alfonso, estoy de acuerdo con David y voy a poner mi granito de arena, ¿no? Nos falta a todos, ¿no? Nos falta un poquito de cultura tecnológica. Esos problemas que decía David, que estamos acostumbrados y mal acostumbrados a que en la oficina algo falla y levantamos la mano, llamamos al TI y el TI es el que viene y nos organiza
un poco lo que pasa en nuestro despacho. Estamos acostumbrados a que siempre nos han tenido todo funcionando perfectamente. Y nos falta el que nosotros, el usuario, realmente es el que tiene que saber qué es lo que está ocurriendo en su máquina, porque el usuario es, en mayor parte, muchas veces es el culpable de un ataque o es el culpable de un problema de seguridad, porque muchas veces el usuario no se da cuenta, pincha en una página, no se da cuenta que es un enlace no seguro y ya está empezando a desencadenar o abrir esa caja de Pandora que puede ser un ataque gordo, ¿no? Entonces, partiendo de que nos falta ese poquito de cultura, de cultura técnica, ¿no? Que nos permita saber realmente dónde estamos tocando, dónde no estamos tocando, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Cierto y verdad, como decían David y Alfonso, al distribuirnos, pues ya no estamos en el paraguas, bajo el paraguas que decía Alfonso de la oficina, al distribuirnos, el departamento de TI de una empresa tiene un problema grande y es que ya no puede estar seguro de lo que hace una conexión o de lo que hace una máquina fuera de su entorno. Para eso, pues, distintas herramientas que nos van a ayudar bien, a mantener nuestro entorno seguro, bien, a ese departamento de TI a monitorizar estas máquinas que están ahora mismo distribuidas por toda la península, son ya digo, entre el departamento de TI, entre estas herramientas, son los que podemos conseguir volver a trabajar de manera segura tanto en casa, en la oficina y poder desarrollar un trabajo con la normalidad y con la seguridad que si estuviésemos pues, como están ahora mismo David, por ejemplo, que creo que sí está en la oficina, ¿no? Hoy me he escapado a la oficina, sí. En Hoy vez te de has escaparme a escapado. casa, me he escapado a la oficina. ¿Qué dices? Pues es eso, necesitamos ese poquito, ¿no? Ese poquito de cultura para realmente al llegar a casa y decir, vale, me conecto a mi wifi. No, perdona, necesito un canal seguro porque lo que yo haga en mi casa puede repercutir en lo que estoy haciendo en la oficina. Y eso es algo muy importante, ¿no? El tener, no te digo que todos tengamos que tener dos conexiones, una conexión para casa y una conexión profesional. Simplemente tener un poquito de profilaxis, por decirlo de alguna manera, tener un poquito de cuidado en lo que estamos haciendo y con 2, 3 pautas y un par de herramientas que sean lo suficientemente buenas, podemos trabajar desde casa sin ningún problema. Un problema fundamental, corregidme si me equivoco, es la sensación de seguridad, un poco lo estabais apuntando, ¿no? Que muchas veces tenemos cuando trabajamos en el entorno de casa y que muchas veces nos protegemos como diciendo, bueno, ¿y a mí por qué me van a atacar? ¿No? ¿A quién le interesa ver no sé, abrir la cámara de seguridad que pueda tener fuera de casa? ¿O quién le interesa ver mis aburridos correos electrónicos? Tenemos una sensación falsa de seguridad. No es lo mismo una persona que vive en un barrio conflictivo de una ciudad insegura, como puede ser Caracas, que pone barrotes en sus casas, pone 17.000 cerraduras, además pone cámaras de seguridad y siente que tiene esa posibilidad de que le entren en casa o de que le vayan a hacer daño, que una persona que viva en un entorno residencial de una ciudad muy segura en la que, pues no sé, un barrio importante que pueda tener Madrid, ¿no? Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Pues que hay gente que no tiene esa sensación de inseguridad y cree que no va a ser objeto de un ataque. O, visto de otra manera, hasta que no ve, hasta que una persona no ve, hasta que una empresa no ve, hasta que un trabajador no ve que en realidad sí está en riesgo y sí que puede tener muchas posibilidades de recibir esos ataques, no toma medidas. Muchas veces hasta que no vemos que el peligro lo tenemos en la puerta de casa, no tomamos esas medidas de seguridad. Y aquí viene la pregunta. En el teletrabajo, tanto en el teletrabajo como muchas veces en nuestro día a día, en casa, con nuestros dispositivos, como comentabais antes, pero como el debate que nos ocupa es el del teletrabajo, cuando estamos trabajando desde casa, ¿qué posibilidades reales vosotros habéis detectado que cualquier persona puede tener en España de sufrir un ataque? ¿Es un riesgo real que tenemos, como digo, en la misma puerta de nuestra casa? ¿Es un riesgo remoto, abstracto, que no vamos a entender y que además, si nos hace daño, va a ser muy poco? Démosle ese choque de realidad al oyente y que sienta de verdad
cuál es el riesgo. Si tiene que poner los barrotes en las ventanas y 17 cerraduras en la puerta, o puede vivir tranquilo con las ventanas abiertas y la puerta sin echar el pestillo cuando se va a dormir. A ver, Luis, pero yo te voy a ser un ejemplo para que la audiencia lo entienda. Antes, cuando te robaban en casa físicamente, el ladrón se ponía a investigarte quién eras, se iba a un barrio caro, porque se suponía que tenías más cosas dentro de casa, no sé, vigilaba la portería, veía tus horarios, te investigaba y luego te atracaba. Ahora mismo, cualquier persona, no depende, es decir, los ataques que se producen generalmente en las casas, no depende de quién eres, dónde vives o cuánto dinero tienes. Te pongo un ejemplo. ¿Cuánto vale para ti el que te roben, te bloqueen el ordenador y te bloqueen toda la información que tienes de los vídeos, de tus hijos, de la comunión, de las fotos de verano, de no sé qué, y te pidan 200 euros? Pues a lo mejor para ti, que vives en Vallecas o vives en un barrio más humilde, vale un montón. Y en cambio para mí no, porque tengo un backup de ello, no lo sé. Es decir, los ataques hoy en día generalmente a los domicilios se producen de forma aleatoria. Es decir, son máquinas y son atacantes que atacan de alguna forma aleatoriamente a direcciones IP, es decir, a sitios donde no saben. Ellos mandan una serie de ataques y te fueran a millones de personas. Y es un problema de probabilidad. Yo ataco a 1 millón de personas a través de un ordenador, que le doy un botón, y de repente eso llega y consigue romper la seguridad de 20.000 de ellos, que es apenas un 2%. Bueno, pues si a 20.000 de ellos les he roto la seguridad y he podido, digamos, infectarles, pues consigo 200 euros por persona y me levantan un día 40.000 o 400.000 euros. Es decir, eso es desde el punto de vista aleatorio, con lo cual no depende tanto de quién eres, ¿vale? Porque no son ataques dirigidos. Otra cosa son los ataques que pueden ir dirigidos a empresas o a personas de esas empresas que tienen unas posiciones determinantes y que pueden estar teletrabajando. En esos casos sí. Es decir, ahí puede existir que a una persona del Banco Santander o de Telefónica o de Repsol o de alguien así que sepamos, el ciberdelincuente tenga intención de querer coger información confidencial de esa empresa, etcétera, etcétera, le ataque expresamente en esto. Pero la mayoría de las veces, y lo podrán, yo me imagino que esto Javier y David piensan igual, cuando nos atacan en casa son ataques aleatorios. Y lo que ha dicho Interpol es que han pasado me parece que eran 3.000 ataques a la semana antes del COVID a 200.000 ataques a la semana después del COVID. Es decir, esos ataques, tú no puedes pasar de 3.000 ataques a 200.000. O sea, tú no tienes 200.000 hackers adicionales de un mes a otro atacando a individuos personales. Lo que está demostrado es que efectivamente atacan de forma aleatoria y van a por el que más fácil les resulta. Es decir, si no has cambiado la password del router, si no tienes una protección determinada, si tienes un dispositivo fácil porque no está actualizado, etcétera, las capacidades serán mucho mayores. Y al final los rescates o los bitcoins que piden por desbloquearte el ordenador y cosas, son cantidades pequeñas. O sea, lo que pasa es que son cantidades pequeñas multiplicadas por 20.000 personas que han roto el tema, ¿no? Entonces, al final es muy lucrativo y es muy fácil. Bueno, yo creo que primer susto gordo, de 3.000 semanales, ataques semanales a 200.000 ataques semanales, a mí ya se me han erizado. Yo te lo voy a erizar un poco más. Yo llevo trabajando desde casa desde el 10 de marzo, ¿vale? Me vine a trabajar, lo primero que hice fue buscarme un entorno seguro dentro de mi casa y empecé a medir esos posibles ataques que decía Alfonso que podían entrar. Durante el mes de marzo y mes de abril tuve como 4 ataques en 2 meses. A partir del mes de abril hasta hoy mismo me parece que he tenido como 46 intentos de penetración en mi entorno, ¿vale? No vamos a llamarlo ataques, vamos a llamarlo intentos de penetración en mi entorno. Yo vivo en un pueblecito pequeño, no vivo en un sitio grande, de hecho, pues eso, bueno, es un pueblecito pequeño de Toledo, donde, bueno, pues tengo una DSL normal y corriente, una fibra normal y corriente, como puede tener cualquiera, y lo que sí tengo la precaución es de intentar cambiar la IP de mi router cada cierto tiempo para que no se vayan acostumbrando a ella. Es lo único.
pero te puedo decir de que casi 60 ataques en lo que llevamos de año he podido recibir en mi casa. Y no tengo gran cosa aquí, ¿eh? Los datos que yo puedo tener no son datos importantes. Esto nos da un poco la medida de, efectivamente, esto que para muchas personas puede ser, hombre, bueno, pues no sé si alguna vez lo habrán intentado, pero habrá sido una o dos, no. O sea, el riesgo es real y el Sí. riesgo está ahí, y el Sí, riesgo claro. es que probablemente muchos de los que nos están oyendo este año, aunque no lo sepan, han tenido intentos de penetración en sus redes. Claro, muchas veces lo que decía Alfonso, muchas veces no es la información que podamos tener, pero tenemos un Roomba, tenemos este aspirador que va por casa que tiene una cámara. Esa cámara se queda abierta. Tenemos la cámara del bebé. Tenemos una cámara de vigilancia para la puerta de casa, para la parcela, el entorno, etc. Esas cosas están abiertas, están al aire. Y en el momento en que entren, esas cosas, ese tipo de dispositivos empiezan a enviar datos fuera. Realmente lo que piden, lo que buscan, no es un archivo que tú tengas o una cuenta corriente. El día que encuentran una cuenta corriente, ese día es un día de fiesta para ellos, ¿no? Pero encuentran imágenes. Encuentran imágenes tuyas que las publican en una página. ¿Qué pueden hacer con esas imágenes? Están ahí. ¿Tú quieres que tus imágenes estén rulando por la red? ¿Quieres que tus imágenes, que puedes estar haciendo algo bueno o algo malo, o simplemente ser una cámara que está enfocando una calle, pero ya es una imagen que es tuya, que es de tu entorno y que la están sacando sin tu consentimiento de tu entorno natural? Posiblemente por esa imagen alguien esté pagando algo de dinero. Efectivamente, ahí, en esa parte que comentáis, incluso Alfonso ha hecho ahí el símil, ¿no?, del mundo físico al mundo digital. Hay un punto muy importante que la gente no es consciente, ¿no? Incluso en el mundo físico, hasta que no pasa algo, como bien decís, no deja de ser tampoco consciente. Por un lado está la impunidad que hay con estos temas. En cuanto ocurre algún tipo de situación de esta y alguien denuncia, si hablamos de que esto siempre se hace fuera de la frontera nacional, la impunidad es absoluta. No existe, y no por falta de medios de las fuerzas de seguridad, sino porque no existe una viabilidad de responder rápido, porque esto es algo flagrante. Y luego, que es muy barato, ¿vale?, hacer algo. Quien te roba la cartera es una persona contra otra que le roba la cartera. Aquí es una persona contra 1 millón de intentos al mismo tiempo, ¿no? Y del mundo físico sí es verdad que algunos, no todo el mundo, se plantea las consecuencias de un acto, ¿no? ¿Qué nos pasa si no llevamos el coche bien preparado? ¿Qué nos pasa si nos entran en casa y nos roban? Porque no tenemos una verja, porque no tenemos una alarma, por lo que sea, ¿no? Y además hay que pensar que en el mundo físico todas estas cosas también están más que profesionalizadas. O sea, el que te roba el reloj de casa lo tiene luego que convertir en dinero metálico. O sea, que luego hay por detrás otro colectivo que se encarga de transformar eso, ¿no?, de varias maneras en dinero. Pero es que en el mundo digital, en el mundo del ciberataque, ocurre exactamente lo mismo, aunque la gente no se lo cree. Esto está muy organizado. No hay una persona que te va a robar a ti la cuenta del banco, que te va a robar un fichero, sino hay alguien que entra, consigue información, la clasificarán por detrás, se la pasan a alguien que la quiera comprar y eso entra en otro círculo de negocio completamente distinto. Pero es muy importante las consecuencias que no vemos o que la gente no ve. Es decir, ya no me voy a preocupar tanto de la imagen de la cámara del niño, de las fotos y esas cosas que son personales y te pueden doler más o menos, sino de las implicaciones que puede tener en tu proyección laboral, en tu proyección de vida. Si a ti, por una mala práctica, te roban toda la información de tu ordenador o acceden a la red de tu casa y consiguen información, no solo es información tuya, es información de la compañía. Una compañía que, si ocurre algo, tiene problemas legales. Y los tiene la compañía, y muy serios. Con lo cual, ya no solo hablamos de que incluso tú puedas ser objeto de un despido, de una sanción, de una acción disciplinaria, sino que incluso tu empresa puede echar el cierre. O sea, no nos creamos que los ataques que salen en la prensa de ransomware, de cifrado de datos, de extorsiones, ¿no?, que se hacen a las grandes empresas, vienen porque ataquen a la empresa. La mayor parte de ellos han atacado a una persona sin saber quién son y la consecuencia no es la persona, es el efecto que tiene la empresa. Y son las empresas las que cierran. Entonces, una mala actividad de un individuo, en estos casos, puede provocar perfectamente que todos sus compañeros se queden sin trabajo. O sea, eso hay que ser muy conscientes, ¿no?, de las implicaciones indirectas que supone todo esto. Bueno, pues ahora que tenemos el susto en el cuerpo, ¿cómo deberíamos realizar un teletrabajo seguro? ¿Cuál es el ABC
de cómo se debe realizar el teletrabajo para evitar o reducir o minimizar al máximo las posibilidades de que suceda pues lo que estabais comentando, Alfonso, Javier o David, ahora este último, que un ataque termine por eliminar cualquier posibilidad de viabilidad de la empresa en la que trabajamos. A ver, yo ahora que vengo del mundo muy técnico, ¿no? Y antes hablabais de las medidas en casa. Yo no sé si mi casa es más segura o menos insegura porque tengo ahí montado una feria tecnológica increíble y coincido con Javier de que yo llevo años viendo lo que hacen contra mi red doméstica y llevo años viendo ataques. Ahora veo más, sí, es verdad, pero los veo, los monitorizo, porque tengo unos mecanismos especiales para ello. Pero yo aquí, más que el tema técnico, donde con todo este tema del teletrabajo, confinamiento y demás, hay muchas empresas del sector de seguridad que se han frotado las manos y han hecho el agosto. También hay muchas que se han portado muy bien, hay que decirlo. Pero esto no puede ser una carrera técnica de última hora, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar en las empresas a nivel de TI, a nivel de seguridad? Carrera técnica de última hora y que un solo medio soluciona un problema. Eso no es verdad. Esto es un sistema de capas, como una cebolla, y un solo medio no soluciona un problema, sino que es una barrera más que nos da un plus, ¿no? Y yo creo que el fuerte no está tanto en el tema técnico y en grandes inversiones, sino en estrategias, en planteamientos, de cómo debo estar preparado por si ocurre algo, y si ocurre, vamos a reflexionar primero de cuál va a ser la mejor vía para hacerlo, ¿no? Porque lo he escuchado mucho estos meses, sí, ha empezado el teletrabajo y yo me he comprado una VPN, me he comprado un doble factor y me he comprado un firewall nuevo y he puesto. No, eso no puede ser. No podemos comprar sin coherencia. A veces pequeñas inversiones son más efectivas y es en base a eso, a una estrategia y exactamente cómo quieres hacer las cosas. Porque pensemos que ahora creemos que teletrabajamos más y teletrabajaremos más, pero no hay nada que estemos haciendo ahora que no veníamos haciendo la mayor parte de las personas en los últimos años. A lo mejor ya no es un full, o sea, ahora es un full en casa, antes era parcialmente, unas horas, o con tu teléfono personal o lo que sea, y ahora es un completo, pero ya lo estábamos haciendo, con lo cual el problema ya lo teníamos de antes. Javier. Completamente de acuerdo con lo que dice David. Nos falta, como ya lo he dicho al principio, nos falta un poquito de cultura. Como he dicho, el usuario es el que tiene que saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene que hacer y qué es dónde tiene que tocar y lo que no. Entonces, yo creo que teniendo un ordenador para trabajar y no usando ese ordenador para otras cosas que hacemos mucho cuando tenemos un ordenador de trabajo en casa. No, yo tengo mi ordenador y con el ordenador de trabajo, como es más potente que el mío, pues aprovecho para ver películas. No. El ordenador de trabajo es para trabajar. Igual que partes en la oficina y cuando sales de la oficina desconectas, te vas a casa y haces otras cosas, cuando estás teletrabajando tienes que hacer lo mismo. Estás teletrabajando con el ordenador del trabajo, cuando terminas, cierras el ordenador de trabajo y si quieres seguir con el tuyo, sigue con el tuyo. ¿Vale? Lo primero es eso. Saber qué herramienta vas a utilizar y para qué. Lo segundo, teniendo una buena estrategia, como dice David, de no necesito tener un gran cortafuegos o tener una gran VPN, sino tener un buen respaldo del material que tengo. En el caso de que haya algún problema, teniendo un buen respaldo, puedes recuperar información de incluso las últimas horas, dependiendo de tu nivel de backup que tengas. Y luego, pues el resto, sobre todo, es el descontrol que hay con las máquinas cuando salen de la oficina. El momento en que sale una máquina de la oficina, el departamento de TI ya no tiene control sobre ella, ya no puede estar seguro de si está haciendo actualizaciones, estar seguro de si tiene un EDR actualizado o si tiene un antivirus actualizado o si está utilizando correctamente el acceso a través de la VPN. Para eso, herramientas de monitorización. Con una buena herramienta de monitorización, una buena educación a la hora de teletrabajar y, sobre todo, teniendo cuidado con herramientas que nos pueden servir o bien para proteger nuestra wifi, bien para proteger nuestra conexión en cualquier momento, no vamos a tener ningún problema de seguir teletrabajando como lo estamos haciendo hasta ahora, porque el teletrabajo es algo que efectivamente se ha quedado aquí, ha venido, se ha quedado y yo creo que se ha quedado para mucho tiempo. Alfonso. Sí, lo voy a simplificar muchísimo. Yo coincido
en lo último que ha dicho Javier. Es decir, el tema de concienciación es básico. Es decir, si nosotros pensamos que nadie nos puede atacar, que es lo que pensamos la mayoría de las veces, lo que a mí no me va a pasar porque no soy nadie o porque, bueno, yo ya tengo un antivirus, ¿vale? Pues no, vamos a ver, si tú en tu casa la portería de abajo no tienes un videoportero, si además del videoportero tienes un portero físico que está a unas horas determinadas, si además cuando vas y subes a tu casa en la puerta tienes una pegatina que pone Securitas Direct o Prosegur antes de entrar y ver la casa, si el caco cuando entra ve además que tienes una puerta acorazada en vez de una puerta normal, y tal, pues yo creo que al final todo eso son, como decía David, capas. La ciberseguridad es igual. Es decir, el ciudadano o el teletrabajador tiene que enterarse, primero, que efectivamente el ordenador que usa es un ordenador empresarial, que puede venir muy protegido, pero, hombre, intentemos no usarlo para cosas personales, ¿vale? Segundo, que además estás en tu casa y que una vez que te desconectes, la seguridad de tu casa tiene que seguir activa. Tienes que tener, como decíamos al principio, un antivirus. Si puede ser que no sea gratis, mejor, ¿vale? Porque todo lo gratis al final eres tú, Claro. tus datos son los que pagan esa cuota. Actualizar el sistema operativo. Yo veo con cantidad de gente que de repente le dice, mira, es que joder, estoy hasta las narices de que cada semana o cada 2 semanas me sale actualizar el sistema. Bueno, yo paso, yo le digo que ya lo haré más adelante. No. Joder, cuando te está diciendo el Windows o el Mac OS o quien sea, oye, actualiza una aplicación, actualiza un dispositivo y tal, es porque hay mejoras en esa actualización. Pues actualicemos el dispositivo. Intentemos enterarnos de que efectivamente con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Yo también coincido con David, no es un problema de gastarte dinero en tu casa para protegerte y poner un Fornox. No tiene sentido, ¿vale? O sea, que hay medidas y luego solicitar información. O sea, yo la mayoría de las veces cuando voy a comprarme algo y desconozco, yo me compré, antes lo comentábamos, un Romba, ¿no? Un aspirador de estos. Coño, yo cuando me fui al establecimiento a comprarlo, la dependienta me decía, no, pues mire, ¿y cuántos metros tiene su casa? ¿Y usted tiene perro o no tiene perro? Y al final te dejas recomendar porque hay un cacharro que no te vale y otro cacharro que sí te vale. Y no depende del precio, depende que es absurdo si tienes perro comprarte un aspirador que no aspira los pelos del perro. Pues esto es lo mismo. Ir a gente, a un distribuidor, a alguien que te pueda asesorar y decir, oye, mira, yo tengo esta problemática, ¿qué hago? No me quiero gastar mucho dinero porque no puedo, pero quiero protegerme o quiero estar más seguro. O sea, yo creo que al final es un poco concienciación, dimensionamiento, ¿vale? Y luego, obviamente, la compra y que tú puedas manejarlo. Es decir, yo no voy a pretender manejar un escáner médico en mi vida. No tiene sentido. Pero, hombre, un escáner de mano para escanear los documentos, pues sí. Es decir, si al final me intento formar en cómo se hacen las cosas mejor, cómo tengo que actualizar mi sistema operativo, etcétera, etcétera, pues mejoraré muchísimo Y en eso las empresas, por ejemplo, cuando mandan a los trabajadores, si les dan una especie de pinceladas de qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer para mejorar su teletrabajo desde casa, pues también está muy bien, ¿no? Eso era lo que os quería preguntar ahora. ¿De dónde creéis que ha de partir para que sea más efectivo la asunción de medidas por parte de los teletrabajadores? Porque yo creo que, o sea, ya hemos visto la realidad, ya sabemos exactamente o un poco por encima qué cosas tenemos que hacer o cómo deberíamos hacerlas, pero la puesta en marcha, ¿cómo la ponemos en marcha? Valga la redundancia. Tiene que partir de la empresa. En cada empresa el director de TI es el que tiene que decirle a los trabajadores, oye, como tu trabajo es este y vas a recibir correos y vas a manejar cuentas corrientes, vas a manejar pagos e ingresos, vas a emitir facturas, vas a tener relación con tales proveedores, tienes que tener esta seguridad y esta seguridad. O tiene que ser el propio empleado el que diga, vaya, yo voy a estar manejando datos muy sensibles de mi empresa y yo lo que necesito es proteger mi red wifi porque además, como mi día a día, como decía Javier, cuando termino el trabajo, pues cierro el ordenador del trabajo, pero en mi ordenador personal mantengo relación con mi amigo, que curiosamente es el CEO de la empresa, y además en nuestros ratos libres pues nos da por hablar de cuál va a ser el proceso de expansión de la empresa, pues también ahí tendríamos alguna vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿de dónde tiene que partir y cuáles son los primeros pasos que debemos dar para que todo esto que estamos hablando aterrice en los despachos que cada uno de los teletrabajadores tiene en su casa?
A ver, si me permitís, voy a disparar yo primero porque lo vivo todos los días, ¿no? A ver, yo creo que las compañías tienen que tener un plan de comunicación y de concienciación para los empleados, eso está clarísimo. Llevamos años hablando de esto en el sector, o sea, no es algo nuevo. También es verdad que, sinceramente, llevamos años, llevaremos más años y siempre tengo la sensación de que a la gente le entra por un lado y sale por otro. O sea, queda un poco igual, porque al final ven esto como una molestia hasta que les duele. Veo que Alfonso se ríe mucho. No, no, Sí, estoy no, totalmente de acuerdo. él lo vive también. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, al final, y esto lo he hablado en varios foros también y debates, intentamos ser friendly con la gente y parece que al final lo que vale, después de varios años de experiencia, lo que vale es o que pase algo o que hagas que le pase algo. Es decir, una sanción, un proceso disciplinario, un corte, ¿no? Hombre, el tema de las sanciones internas es complicado, es un tema complicado, pero un corte a tiempo de una línea de internet, ¿no? Lo típico que se decía antes, ¿no? Cuando hablamos técnicamente de los IPS, de estas cosas, no, es que te corta la comunicación por precaución. Pues mira, si es por precaución y yo lo he considerado, es que un motivo habrá. No puede haber discusiones de esto en una empresa. Entonces, al final, aquí hay un mix, ¿no? ¿De dónde salen las cosas? Yo creo que primero salen de la empresa, porque la gente de ellos no se preocupa. Y luego el tema de cuando se preocupa a nivel personal, a nivel doméstico, en este país por lo menos tenemos el problema del cuñadismo, ¿vale? Y ese es un gran dolor de cabeza. Yo, el último año, en este tema estoy muy contento porque estoy notando, de hecho, sobre todo cuando hemos trabajado temas con colectivos clave de todos los niveles, sobre todo directores, estoy muy contento de que cuando vas a hablar con ellos de esto, te reciban con una sonrisa y te digan gracias por venir porque tengo dudas, y a lo mejor por tiempo no te las pregunto, pero sí es verdad que mucha gente empieza a preguntar. Entonces, creo que por lo menos los de seguridad de las empresas tenemos que también convertirnos un poquito en ese cuñado y ser más empáticos con la gente. Y además de nuestra concienciación habitual de los planes que tenemos, el hacer que la gente venga. Hacer que la gente venga y si no acercarnos a título más personal. Entonces, yo creo que esto parte de la empresa, pero por un tema de cultura principalmente. Correcto, Javier. Sí, estoy totalmente de acuerdo con David. La empresa es la que tiene que ampliar ese paraguas de protección ya no solo al caparazón o al núcleo o al edificio de la empresa, sino que tiene que ampliarlo también a la zona en la que está el teletrabajador. En este caso, por ejemplo, en mi empresa me ha llegado hasta aquí, hasta mi casa, ¿no? A través pues, de una VPN, me facilitó herramientas para poder tener una conexión segura de mi máquina, etcétera. Entonces, es eso. La empresa es la que tiene que ya no solo ampliar su caparazón de seguridad, sino también el formar y el educar al usuario para poder tener un teletrabajo seguro. Ya no solo facilitar la herramienta, sino también enseñarle a cómo manejar y a cómo no manejar esa herramienta. Mucho más fácil muchas veces el decir qué es lo que no tienes que hacer que decir que lo que sí tienes que hacer, ¿no? Es como cuando estás en el área sanitaria, te enseñan lo que no tienes que hacer, no a lo que tienes que hacer. Porque posiblemente si haces algo mal, va a ser mucho peor para todos, tanto para ti como para tu empresa. Lo que dice David es correcto. Muchas veces es mejor el decir te voy a cortar la conexión y te vienes a la oficina, porque posiblemente algo has hecho y estás perjudicando. Y siempre va a ser el poder trabajar, el poder hacerlo de manera segura, siempre bajo la supervisión de un departamento de TI que te va a estar ya no solo apoyándote con herramientas, sino formándote para que ese teletrabajo sea lo más productivo posible desde casa, claro. Alfonso. Mira, yo te voy a contar un caso curiosísimo de un cliente nuestro que optó por poner WeFenders a varios empleados y cuando les ofreció la posibilidad de tener una herramienta en su casa que no solamente protegiera el ordenador corporativo, sino que pudiera proteger a los dispositivos, ¿vale?, que hay en esa casa, ya sean IoTs, el teléfono de su mujer, el PC de su hijo, etcétera, etcétera. Una de las dudas que surgieron y de los ataques que surgieron por parte de algún empleado era, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que me vas a poder espiar los dispositivos de mi casa? Bueno, vamos a ver. Si tenemos gente así, yo lo que creo personalmente es que habría que actuar de una forma ya no solamente con formación, sino con educación.
Es decir, oye, vamos a ver, si la empresa te está proporcionando un dispositivo de seguridad para teletrabajo, que además está pagando la empresa y que además te sirve a ti para proteger tu entorno personal de ciberseguridad en tu casa, hombre, no le pongas pegas, ¿no? Yo no me imagino a David entrando en los routers de 300 personas a ver a quién que se conectan o qué hace un tío, un dispositivo u otro. O sea, primero, en el caso nuestro es que toda esa información está encriptada y tal, y es por protección de datos no se puede. Pero aún así, o sea, no tiene sentido que un director de informática, un director de seguridad, se vaya a poner a chequear los dispositivos, los cientos de miles de dispositivos que pueden ir conectados a los distintos wifi seguros que tenemos nosotros en Tecteco, ¿no? O sea, no. Pero claro, es decir, yo creo que hay que educar y hay que decir, oye, pues mira, pues perfecto, pues entonces lo único que te pido es que cada vez que te conectes con este ordenador, ¿vale? No te lo pido, te lo ordeno. Cada vez que te conectes con el ordenador corporativo, exclusivamente puedes conectarte a través de Wifender. Y no hay ningún otro dispositivo adicional que se pueda conectar a este router seguro que te está pagando la empresa. Punto. Y luego, obviamente, si tienes que tomar medidas, como dice David, que yo no creo en ellas, a mí no me gusta la acción y reacción. Pero bueno, siempre hay alguien raro, ¿no? O sea, yo creo que la empresa tiene que concienciar, formarse, y todo esto es un proceso que el propio ciudadano también entienda que la seguridad en el mundo digital es tan importante. A que seguro que nadie pondría ninguna pega que la empresa le pagara una puerta blindada en su casa. O que te paguen en la DSL. O te pagan la fibra. O págame la DSL o la fibra. Sí, págame, ¿no?, la fibra. Claro, eso no pondría ninguna pega, pero cuando te ponen un producto de seguridad que protege tu wifi y además protege a tus familiares, a los dispositivos de tus familiares, o sea, te está ayudando a ser más seguro en tu casa y evitar que a nivel personal te hackeen, ya ponemos pegas. Yo creo que eso es una mentalidad, eso es muy español, ¿eh? También es verdad, te digo que es muy así. Alfonso, aprovechemos para, no sé, dar un poquito de formación o de cultura respecto a esto. Estabas hablando de Wifender, yo te iba a preguntar por qué herramientas tenemos ahora mismo a mano, tanto los usuarios, trabajadores, como las propias empresas, precisamente para tratar de reducir al máximo todos los riesgos de los que hemos estado hablando, ¿no?, durante esta mesa redonda. Mira, yo te voy a hablar de lo que tengo yo. Yo llevo en tecnología 32 años. No soy informático, ¿vale? Y siempre he estado en gerencia o en dirección comercial y marketing. O sea, no soy una persona como David o como Javier que configuran sus routes, que se meten. Yo creo, además, ese tipo de cosas como que me traen un poco al pairo desde el punto de vista usuario. O sea, quiero que las cosas sean sencillas. Es como cuando me montaba en un coche con 18 años, yo tenía un 600 y, joder, pues yo tenía que cambiar las bujías y las cambiaba. Efectivamente, pues había. Ahora tengo un pedazo de coche que me encantan los coches y abro el motor y es que no veo nada, no veo ni una bujía, o sea, no sé meterle mal. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Entonces, yo te diría, quitar el mito de que la tecnología o es caro. No, esto no es caro. Es decir, yo tengo un antivirus para toda mi casa, para todos mis hijos y tal, y pago por él, me parece que son 65 euros al año, ¿vale? Tener una VPN, vamos a ver, pueden ser 1, 2, 3 euros al mes. Es decir, no sé si será un poco más en algunos casos, ¿vale? Tener una wifi segura son 24 euros al mes. Es decir, si yo divido el coste global anual de proteger mi casa o mi entorno, digamos así, personal, estás hablando de cantidades que es que no suponen ni 2 cenas al año de la familia. Es decir, no es caro. Y obviamente hay que tener una serie y hay que comprender, hay que entender. Tú cuando te vas a comprar un coche, pues quieres saber si tiene airbag, ¿qué es el airbag? O sea, yo estoy convencido de que a alguien le dices, ¿qué significan las siglas de ABS? Y la gente no tiene idea. Pero saben que es una ABS, ¿no? Pues esto es lo igual. La Wi-Fi, el antivirus, la VPN. ¿Qué es una VPN? Pues nadie sabe las siglas VPN lo que significa en español, pero todo el mundo entiende que una VPN hay que tenerla porque protege, ¿no? Pero no sabe ni lo que es. Pues yo creo que educando un poquitín así a la gente, ¿vale? Que la gente lea, que la gente investigue, que la gente se informe. Igual que te vas a comprar un coche y te informas de los distintos modelos o de qué es lo que necesitas, infórmate de ese tipo de cosas. Hay mucha información gratuita en el INCIBE, que es estatal, en cantidad de empresas que ofrecen. Nosotros ofrecemos en nuestra web vídeos a punta de pala de cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que formarte, qué tienes que tener en consideración, pero no solamente de la wifi nuestra, sino de otro tipo de tecnologías que puedes usar y cómo protegerte. No es tan difícil, hay que ponerle un poco de ganas, un poquito, ¿vale? No mucho,
pero un poquito, y verdaderamente darte cuenta que no es caro, que es barato relativamente para lo que puedes llegar a perder en el caso de que sufras un incidente, ¿no?, de seguridad. Dice Alfonso, bueno, ya técnicamente, ¿no?, que todos estos temas técnicos no te metes, pero has dicho una cosa muy importante y me he visto reflejado. Yo hacía lo mismo con el coche, lo sigo haciendo, pero te digo una cosa, con el tema técnico cada día me apetece menos Claro. estar montando cosas raras en casa, ¿no? Y sí, es verdad, yo si lo digo, el tema de Wifender, por ejemplo, es una gran solución. Y ya me he cansado de montar cosas en mi casa y eso para mí ha sido un punto diferencial. Desde el punto de vista de compañía, como desde el punto de vista para un usuario particular. Yo creo que eso de la educación es la clave y yo diría, voy a soltar la primera píldora, el primer mensaje de concienciación o de educación de este estilo para la gente. Y la línea que tú dices, Alfonso, o sea, la seguridad no es cara, el problema es que pensamos que tiene que ser gratis. Porque venimos mal acostumbrados del pasado, ¿no? Antes lo has dicho, lo que es gratis tiene otro precio, todos lo sabemos, que eres tú, al fin y al cabo. Pero si hubiéramos dicho esto hace 10 años, efectivamente, o sea, un antivirus, un almacenamiento en la nube, tal, eran cosas muy caras. O sea, para un particular no tenía sentido. Pero es que ahora mismo la gente, hasta la cuota, y perdón por la publicidad que voy a hacer, hasta la cuota del Amazon la están discutiendo. Sí, sí. Dices, si por 20 o 30 euros tienes un almacenamiento ilimitado de tus fotos, pero si te lo gastas en papel para imprimirlas, básicamente. Entonces, hay que poner o relativizar las cosas, para en su sitio, de lo que valen. Y efectivamente, o sea, tú ahí has dado números, incluso te digo que, ¿no?, rascando un poco, haciendo economía de mercado doméstica, son incluso reducibles. O sea, la seguridad no es cara. Lo que hay es que asumir, ¿no?, y la píldora es asumir que esto cuesta algún dinero. Pero es más barato que no hacer nada. O sea, yo no me imagino dentro de 5, 10, 20 años que yo pierda todas mis fotos, que se cuelen en mi cuenta de correo personal, de Gmail o lo que sea, y lo pierda todo. Y no por el banco y demás, sino porque tienes una vida ya en Internet y tienes que buscar la forma de mantener eso. Entonces, la gente tiene que tomar este primer mensaje como base para todo lo demás, para lo que tú dices sobre todo. Javier. Pues de acuerdo con los dos, efectivamente. En informática y en este mundillo lo barato sale caro. Siempre hemos dicho, voy a coger una herramienta barata cuando necesitas usar esa herramienta gratis de manera urgente, no la tienes disponible, tienes que buscarte otra, estás perdiendo tiempo, ese tiempo se convierte en dinero, tu cliente al final no está contento, pierdes al cliente por usar una herramienta en la que no has invertido ni un solo euro. ¿Y a quién le pides responsabilidad? A nadie, no puedes. No has pagado nada por ella, con lo cual no tiene ninguna responsabilidad contra ti. Con lo cual es eso, efectivamente. Tenemos que educar de que no hay nada gratis, todo, igual que ellos o el resto de gente, yo quiero que me paguen por mi trabajo y quiero algo y lo quiero que funcione bien, tengo que pagar por ello. En el caso de la seguridad pasa lo mismo, no hay nada gratis. Tenemos que buscar, dependiendo del tipo de seguridad que queramos, lo que más nos conviene. En este caso, pues la herramienta de Alfonso es una herramienta estupenda porque conseguimos con un nivel de precio muy bueno, un nivel de seguridad excelente, no bueno, excelente. Ya quisieran muchos otros productos tener la mitad de seguridad que da este producto con ese ratio de precio. Y educar a la gente a lo que os he dicho siempre, desde el principio lo he dicho, hay que educar a la gente en la TI, hay que educar a la gente de que normalmente el hacker está dentro de casa, el hacker eres tú, y teniendo 4 pinceladas de qué es lo que no tienes que hacer y teniendo un entorno de seguridad bueno, no vas a tener problema nunca. Estamos quedándonos sin tiempo y quiero que me hagáis cada uno de vosotros al final un pequeño resumen de cuáles son vuestras principales conclusiones, pero es que Alfonso, que vosotros que le conocéis es una persona muy modesta, ha hablado de Wifender así rápidamente en su exposición, pero da la casualidad que tanto David como Javier han hablado, Alfonso, de esta herramienta que tenéis vosotros en Tecteco. Maravillas, cuéntanos un poco si es una herramienta que para todos aquellos que están viendo este debate están dándose cuenta de esto que acaba de decir Javier, que efectivamente los hackers al final somos nosotros porque somos los que le abrimos la puerta a los delincuentes. Queremos empezar a asegurarnos nosotros mismos, a poner esas verjas y esos cerrojos dentro de nuestro hogar.
¿Y cómo podemos hacerlo con Tecteco? Porque si tenemos una solución que nos ofrece una, como decía Javier, una proporción de seguridad importante, bueno, pues contémosla y tengámosla en cuenta. A ver, mira, el tema ya no es Wifender, es la tecnología que supone, ¿no? Es decir, a nosotros nos ha llevado casi 4 años desarrollarla. Es decir, ha habido un proceso de I+D muy difícil, muy complicado, porque es complicado en sí mismo la tecnología el conseguir que todo lo que normalmente está fuera a base de muchos cacharros, compactarlo en un sitio y hacer que además eso no sea manejable solo por David o por Javier, sino por mí, ¿sabes? Es decir, que sea una cosa intuitiva, que tú puedas dar de alta los dispositivos, que tengas un soporte y te digan, oye, pues esto es fácil o no, mira, enchufa esto, tal. En realidad es conseguir que una Wi-Fi sea segura, ni más ni menos. Es decir, no es el concepto en sí mismo es muy sencillo. La tecnología que va por debajo es muy complicada, ¿vale? Pero hemos conseguido tener un producto en el mercado por un precio prácticamente ridículo, porque te incluye el hardware, el software, el mantenimiento de por vida, es decir, todo lo que quieras. El router se te rompe dentro de 3 años y te reponemos el router, no tienes que pagar, no está fuera de garantía, no. Es una cuota que tú pagas mensual por 24 euros al mes, masiva, te olvidas y ya te quitas de problemas. Pero verdaderamente lo importante de todo esto es que protege y da la protección que tú quieres dar a cada uno de los dispositivos que se conectan en esa red. Es decir, la Wi-Fi, como todos hemos visto en casa, los operadores nos entregan un dispositivo Wi-Fi que metes una clave y ya está conectado a Wi-Fi, ¿no? Pero te conectas, todo el mundo se conecta de la misma forma. Es decir, tú no puedes decir, no, este es un dispositivo de un invitado y no puede conectarse, no puede imprimir en mi impresora, por ejemplo. No, en Wifender todo se simplifica a tal extremo que además, como no tienes que instalar nada, lo único que le tienes que decir al dispositivo es quién puede conectarse o quién no. Es como si le dieras una llave de tu casa a la gente que quieras que entre por la puerta principal o entre por la puerta de servicio. Yo doy una llave a la puerta principal a mi familia y a la puerta de servicio se la doy a la asistenta que viene. Pero la puerta, el mando de garaje no se lo doy a la asistenta, se lo doy. Entonces, tú defines la seguridad en base a quién utiliza qué dispositivos. Y lo único que haces es que cualquier cosa que no sea lo que tú has autorizado, no se puede conectar. Tan sencillo como eso. Es decir, que todo ese sistema de protección Wi-Fi lo que hace es arropar en una sola seguridad con passwords distintos. Entraríamos ahí en tema, pero vamos, yo invito a la gente a que entre en www.tecteco.com, vea los vídeos, vea lo fácil que son este tipo de cosas, cómo protege y en qué consiste esto, porque explicarlo en un programa como este sería una pérdida de tiempo, perdóname los oyentes, pero nos alargaríamos mucho. Que cada cual coja, vaya ahí, lo vea. Es sencillo, Luis Fernando, muy sencillo, muy fácil, barato y muy potente. Y yo entiendo que, bueno, tanto David como Javier, como mucha otra gente que ya lo está usando, pues está contenta. No te preocupas, te da un report todos los meses de lo que ha bloqueado, lo que te ha ayudado, cómo ha hecho las cosas y tal y cual. Y si quieres más información, llamas a un teléfono de atención al cliente y te decimos absolutamente todo. O sea que es muy fácil, muy fácil. Correcto, bueno, pues yo creo que hemos visto los riesgos, hemos visto qué es lo que se está haciendo, hemos visto qué es lo que se debería hacer y hemos dado claves para poder tener redes seguras. Ahora, y ya sí que sí, porque Jorge si no nos va a meter prisa para que terminemos, sí que os quiero pedir, y voy a ir por este orden para que os lo vayáis preparando. Alfonso, tú eres el primero, tú eres el que va a pecho descubierto, luego David y luego Javier. Una conclusión. Yo si queréis os doy la mía. En un entorno en el que con este nivel de teletrabajo que tenemos hemos pasado... Luis, si me permites una cosita antes de pasar a esta parte, porque para los oyentes, Alfonso al final es el vamos a decirlo, ¿no? Está haciendo de comercial, ¿no? Está con este rol ahora mismo. Yo creo que a los oyentes les servirá la experiencia y el punto de vista de los que somos usuarios de esto. Yo diría, y sobre todo en un país como el nuestro, donde las pymes y los autónomos son la masa más que abundante, y lo ha dicho Alfonso, o sea, la diferencia de lo que te pone tu operador telefónica con lo que esto proporciona no es que sea un poquito, es que es un diferencial considerable y poco más vas a poder hacer en cuanto a tema de Wi-Fi hablamos,
que puedas aportar en temas de seguridad. O sea, yo de verdad que, ya para el tema particular es un tema de economía doméstica, pero para el tema de pymes, autónomos, estos colectivos que para estos temas son muy vulnerables, es que de verdad yo no me lo pensaba mucho más, ¿eh? Es un tema donde van a ganar mucho, ¿vale? Y ya te dejo con las conclusiones. No, te agradezco mucho el comentario porque sí, muchas veces da la sensación de que de lo único que se trata es hablar del producto, pero hombre, cuando el que lo utiliza y un experto en seguridad, como es tu caso en una gran empresa, pues da fe de cómo funciona, pues se agradece. Y más además a estos precios que estamos hablando, que gastamos mucho más en otras cosas que no nos proporcionan el servicio que esto nos va a proporcionar. E insisto, mi conclusión partía de la base de que se han multiplicado de una manera exponencial los ataques desde que empezó la era COVID, como lo habéis llamado, que el teletrabajo cada vez es más vulnerable, que esa vulnerabilidad puede terminar con la vida de una empresa y sus trabajadores, es decir, a través de un empleado, un solo empleado puede ser un hacker en sí mismo al abrirle la puerta a los delincuentes y puede acabar con el empleo de todos sus compañeros, y esto en una situación en la que nos encontramos no es agradable, y que realmente ponerle coto a esto no es tan difícil ni tan caro como lo era antaño, sino que tenemos herramientas al alcance de la mano que nos van a dar esas soluciones. Para mí, esa es la conclusión que me llevo, y luego, Alfonso, ya hablamos tú y yo de cómo proteger este teletrabajo que estoy teniendo yo ahora mismo. Alfonso, si quieres tus conclusiones. Sí, vamos a ver. Yo diría que la gente se conciencie, ¿vale? Que lea, que busque información, que investigue, que pregunte, es decir, eso de busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo, pues es un poco lo mismo. Es decir, yo creo que cuando tienes que tomar la decisión de protegerte en alguna medida, ¿vale? Ya sea con un seguro sanitario, con un seguro de coche, buscas y comparas, ¿no? Pues yo creo que en este tema hay que hacer lo mismo, tomar las precauciones, entender un poco más, no de tecnología, sino de conceptos de seguridad, es decir, qué es lo que tengo que tener en cuenta para protegerme un poco mejor, ¿vale? Y bueno, que yo invito a todo el mundo, de verdad, que en la página web nuestra tenemos en el blog muchísima información interesante para formarse, para entender las cosas. Nuestro objetivo es concienciar a la gente. O sea, independientemente de que queramos vender muchos Wifender de aquí a muchos años, queremos que la gente se conciencie, que busque, porque nosotros no somos la panacea en todo lo que tiene. Yo creo que David antes cuando ha dicho lo de la cebolla es clarísimo, es decir, la seguridad son capas como la cebolla. Y nosotros cubrimos una capa muy importante y muy crítica en lo que son los sistemas de ciberseguridad en el hogar o en las pymes, ¿no? Que es la Wi-Fi, ¿vale? Porque por mucho que hablemos de Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, la Wi-Fi, es decir, todo lo que se está mejorando en los estándares de Wi-Fi no cubren ni el 5% de lo que pueda ser la seguridad que hoy en día requerimos en nuestras casas, y cuanta más tecnología metamos de gente que no conocemos, de IoTs, de dispositivos de alarma. O sea, a mí se me abren las carnes cuando veo que se venden alarmas y se venden dispositivos con cámara que conectan a tu wifi. O sea, dices, pero bueno, chico, es como si estuvieras dando esa capacidad de entrar a cualquiera que pueda hackearlo, ¿no? Que la gente se informe, que la gente pregunte y que, por supuesto, a cualquier cosa que quieran que les podamos ayudar, estamos para solventar los problemas. Que incorporen wifi seguras en sus casas, que esto va a ser un bombazo dentro de muy poco tiempo. David. Bueno, yo creo que lo habéis tocado todo, ¿no? Todos los palos están aquí más o menos puestos encima de la mesa. Pero sí, yo mi mensaje, educación, ¿vale? Como bien decía Alfonso, educación, conocer conceptos y sobre todo entender que las cosas cuestan algo, ¿vale? No hay que gastarse una millonada, pero cuestan algo. Nadie se va a comprar un coche pelado, se compra lo básico. Entonces, si te compramos un coche con algo de seguridad, con unos mínimos, y sabemos que nos tenemos que exponer a ciertos riesgos, pues el tema de ciberseguridad exactamente igual. O sea, pequeñas inversiones, ¿vale? Pero hay que hacerlas. Esto no es gratis. Javier. 2 mensajitos. Lo primero, teletrabajo ha llegado para quedarse y yo creo que tiene un futuro muy, muy, muy amplio todavía. Primer mensaje para el usuario, sentido común. Educación, perdón. Sentido común
y educación digital. Saber qué es lo que hace, qué es lo que tiene, y si no entiendes lo que tienes que tocar, no lo toques. Esto es así de sencillo. Seguramente que con el no tocar estás cerrando una puerta a alguien que quiere hacer mucho daño a algo. No sabemos todavía quién. Para las empresas, lo mismo. Con poco dinero se puede hacer mucho y puedes tener muchísimo ahorro. Con lo cual, herramientas de monitorización para abrir ese paraguas, ya no solo al núcleo que hablábamos, sino también al núcleo de los teletrabajadores, para poder ya no solo tener conciencia del teletrabajador de que lo está haciendo bien, sino tener la seguridad de, con una herramienta de TI de monitorización y gestión, para poder ver que realmente lo que se tiene que hacer se está haciendo y que todos los parámetros de seguridad se están llevando bien. Con eso y 3 herramientas como Bitdefender, las VPNs que hemos hablado antes, etcétera, el teletrabajo es y será seguro. Bueno, pues esperemos que en el debate que hemos mantenido hayamos aportado claves suficientes como para que esto que decía Javier termine siendo una realidad y que todos podamos darle ese futuro del que hablabais al teletrabajo, darle larga vida y hacerlo con seguridad. A mí me cabe una última casi conclusión, ¿no? Escuchando ahora a Javier, a David, a Alfonso, pensaba, hablando un poco de los precios que puedan tener estas soluciones, ¿cuánto no pagaría aquella empresa que ha tenido que cerrar por ataques informáticos por no volver atrás y asegurar su información, asegurar digamos, la viabilidad de su empresa y sus sistemas informáticos por el dinero que cuesta, en este caso, un Bitdefender? Me imagino que no serán ni uno ni dos los empresarios que nos estarán dando golpes de pecho o cabezazos por haber tenido o por no haber tenido, digamos, esa precaución. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Javier. Alfonso, como siempre, muchas gracias por aportar tus conocimientos, tus soluciones y por proponernos debates como el de hoy, que yo creo que son muy necesarios por mucho que haya gente que todavía no sea consciente de ello. Muchas gracias a todos y a nuestros oyentes, a nuestros lectores, decirles pues que aquí les esperamos la próxima con más debates interesantes para todos ustedes.